Desde el edificio bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo, Hechos Estelar con Manuel Burgos. Buenas noches, nos da gusto saludarles en este jueves 7 de marzo de 2019. Bienvenidos a esta entrega de Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. Llegó a su fin el proceso judicial en contra del presidente electo Nayib Bukele, acusado de calumnia. Tras el pago de $50,000 al exsecretario de Comunicaciones Eugenio Chicas y una disculpa pública, fue absuelto. Conozca lo que se vivió hoy en los tribunales. Permanecieron 10 años encarceladas, acusadas de la muerte de sus hijos recién nacidos, pero hoy inician una vida lejos de las celdas tras recibir la conmutación de la pena. También le contamos cómo recibieron los diputados la noticia de que podría ser reorientado el préstamo de $32 millones destinado a la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. La situación se salió de control en la alcaldía de Ciudad Delgado, donde continúa la reducción de labores. Fue necesaria la intervención de la Unidad de Mantenimiento del Orden. Conozca el desenlace. En Costa Rica, autoridades allanan 2 oficinas de la Iglesia Católica, entre ellas la Conferencia Episcopal por la investigación contra sacerdote acusado de abuso sexual contra menores. El religioso está prófugo. Vamos a comenzar con el detalle de las informaciones que tenemos para esta noche. El presidente electo Nayib Bukele puso fin al proceso judicial en su contra por supuestas calumnias contra el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Veamos qué ocurrió hoy en los tribunales. Mire, señor juez, yo no tengo interés en continuar con este proceso, no tengo interés en continuarme defendiendo, póngame la pena máxima. Determinado a poner fin al proceso judicial en su contra, por el delito de calumnia llegó Nayib Bukele al juzgado primero de sentencia de Santa Tecla. Sin abogados defensores, iba dispuesto a pagar la multa que se le impusiera, pero no a pedir disculpas públicas al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, a quien acusó en octubre del 2017 de violar a su hija de crianza, y quien tiempo después se convertiría en su esposa. Por supuesto que no estoy retractándome de lo que dije, simplemente es el proceso el que yo quiero abreviar. Lo que pueden hacer es declararte culpable o ponerte una pena, pero no pueden obligarte a dar una disculpa pública. Una vez en la sala de audiencia, fue necesario que Bukele nombrara a un abogado defensor. Fue ahí cuando apareció Berta María de León. No solo eso, también se requería el pago de una multa de $50,000, dinero que el presidente electo llevó en efectivo. Pero el juez también solicitó a Bukele que se disculpara públicamente con Eugenio Chicas. Hecho justicia por varias razones. En primer lugar, porque en sede judicial, ante juez, se ha arribado a un acuerdo que tiene 3 componentes. El primer componente es el de una disculpa pública que se registra en acta ante sede judicial, esa disculpa pública. En segundo lugar, por el compromiso público de no volverse a referir sobre el tema, compromiso que además de ser público consta en acta ante sede judicial ante juez. Y en tercer lugar, pues lo de menor hecho es el 50% de la demanda que originalmente se había planteado. Bukele justificó su decisión en redes sociales. En su cuenta Twitter publicó: el 3 de febrero el pueblo salvadoreño me eligió para que fuera su presidente y resolviera los problemas de nuestro país. No hay tiempo que perder, y si cuesta bajar el ego y un poco de dinero, que cueste. Ahora enfocarnos en el legado que le dejaremos a El Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos y Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos. Otros hechos que son noticia hoy. Tras el anuncio del presidente electo sobre la viabilidad para reorientar el préstamo que tiene la Asamblea Legislativa para la construcción del nuevo edificio, las reacciones de los diputados fueron casi inmediatas.
Los 32 millones de dólares que tiene la Asamblea Legislativa para la construcción del nuevo edificio continúa generando discusiones entre los políticos. Tras una reunión con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el presidente electo Nayib Bukele confirmó que es posible la reorientación. Que se puede reorientar el préstamo, la mitad del préstamo de la Asamblea Legislativa para construir escuelas. Entonces hemos tratado de hacer esas cosas grandes, garantizar esos recursos, restablecer algunas relaciones internacionales que estaban dañadas. Al ser consultado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que hasta el momento no ha sido notificado. Yo no me voy a pronunciar sobre algo que no conozco oficialmente. Esta fue una solicitud que la Junta Directiva, por ser pieza vela, trasladó directamente al ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda, atendiendo eso, pues se la envió al presidente del BESIE, y esa comunicación de respuesta a la Junta Directiva oficialmente no conocemos nada. La iniciativa de reorientar el dinero fue respaldada por 18 diputados de los partidos políticos Gana, Cambio Democrático y 4 legisladores de Arena. El partido de la Golondrina prevé un bloqueo del resto de fracciones legislativas. Porque si tiene que pasar por la Asamblea Legislativa cualquier decisión que beneficie al pueblo y que sea propuesta del presidente Nayib Bukele, nosotros estamos 100% seguros que va a haber un bloqueo de Arena y va a haber un bloqueo del FMLN. Habrá que ver en los términos en que diga la carta del BESIE, porque no sé cuáles son los términos que está planteando. Eso tendrá que ver con los términos, porque recuerde que el gobierno de la República tiene un contrato firmado con el BESIE. Bueno, ya vieron ustedes que es nada más voluntad política lo que se requería, que si había un camino para hacerlo. El día de ayer vimos una respuesta y creo que va a haber todavía mucha más información. Mientras continúa esta discusión, varias unidades administrativas de la Asamblea Legislativa ya abandonaron el edificio, que se encuentra con bandera roja a raíz de los daños estructurales causados por los sismos y terremotos de los últimos años. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y durante la sesión plenaria, con 68 votos, los diputados aprobaron la distribución de 18 millones de dólares provenientes de la contribución especial de seguridad que se paga por el uso de la telefonía. Con este dinero se va a financiar el incremento a $400 del bono que reciben los elementos de seguridad cada 3 meses. Es el producto de este trabajo que hemos tenido como país, como Estado salvadoreño. Y es que en el año 2018 el promedio diario finalizó con un promedio de 9.15 homicidios diarios, lo cual significa el menor promedio desde el año 2015, que empezamos con las medidas extraordinarias. Y era una contribución especial que iba directamente al combate a la delincuencia. Y nosotros estamos conscientes que para combatir la delincuencia no solamente es apostarle al área represiva. Sabemos que también tenemos que trabajar mucho en la prevención del delito. Y los diputados también han reaccionado a un comunicado de Naciones Unidas para que no se apruebe una ley que establezca una amnistía absoluta e incondicional. Esto en referencia a un anteproyecto que está en manos de una comisión especial. La Asamblea Legislativa debe abstenerse de aprobar una ley de amnistía a favor de los implicados en graves violaciones a los derechos humanos. Así lo manifiesta en su comunicado la Organización de las Naciones Unidas. En el documento advierte sobre una amnistía absoluta e incondicional para entorpecer el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado. Cuestionamientos a los que respondieron diputados señalaron que la justicia no necesariamente se trata de llevar a la cárcel a los protagonistas de la guerra civil. El documento de trabajo que hemos preparado en esta etapa en que nos encontramos de estudio de la comisión ad hoc en ningún momento incluye en una amnistía sugerida delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra. En otras palabras, hay que leer el documento completo. De aprobarse una normativa de esta naturaleza sería un revés para El Salvador, dice la ONU, porque se necesita acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas. Para esclarecer la situación, los diputados de la comisión ad hoc
que trabajan en la nueva ley han solicitado una audiencia con representantes de Naciones Unidas en El Salvador. Al residente de Naciones Unidas se pidió la cita el día de ayer vía telefónica, el residente anterior ya salió, hay uno nuevo que no ha llegado, por tanto se está pidiendo con el responsable y encargado, porque esa información tiene que haberle llegado de esta oficina a la señora Bachelet. Desde 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la anterior ley de amnistía y ordenó una nueva normativa tomando en cuenta el esclarecimiento de varios crímenes, entre ellos una lista de 32 casos de lesa humanidad. No es necesariamente una sola ley, podemos aprobar varias leyes para resolver eso, pero no estamos de acuerdo con una amnistía incondicional. En la última reunión, los diputados acordaron que cada partido político presentará una propuesta de redacción de una nueva ley la próxima semana. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y acompañadas de las autoridades de justicia y organizaciones feministas, 3 mujeres condenadas por la muerte de sus recién nacidos fueron puestas en libertad. El periodista Ingmar Batres tiene sus declaraciones. Estas mujeres suman 30 años en prisión, se les conmutó la pena, y es que después de tener partos extrahospitalarios, fueron procesadas y condenadas por aborto. Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cintia Marcela Rodríguez recibieron su carta de libertad una década después. Que se le conceda la gracia de la conmutación, cambiando la pena que inicialmente le fue impuesta por una pena menor y ordenando su puesta en libertad inmediatamente. Vamos. Caminemos. La emotividad estuvo presente al momento que dejaban atrás cárcel de mujeres y se dirigen a rehacer 10 años de su vida. Y esperamos que el Estado reconozca también que hay muchas mujeres aquí adentro que también son inocentes y que primero Dios un día puedan recuperar su libertad también. Agradecemos. Esperamos que el Estado siga luchando por las 18 que quedan acá adentro y le agradezco a las agrupaciones, a la agrupación ciudadana, a las agrupaciones internacionales y nacionales y al Ministerio de Justicia. ¿Es retardada la justicia en ese país? Sí, es retardada. Sigan luchando por las 18 que siguen aquí, así como nosotros también nos unimos a esa lucha. Saqué mi bachillerato general, participé en talleres Yo Cambio y los programas psicosociales. ¡Queremos para las 17 y más! ¡Libertad! Organizaciones feministas y abogados litigaron para lograr su liberación, pero todavía hay una deuda que saldar. Yo creo que es importante que todos los partidos políticos, por una parte, sepan que este no es un problema de un partido o del otro, que deben retomarse las 2 propuestas de despenalización por causales que tiene la Comisión de Justicia. Ha interpuesto otras conmutaciones que esperamos que el sistema de justicia esté desarrollando en determinado momento de forma favorable estos dictámenes, desde los consejos criminológicos, la Corte Suprema de Justicia y finalmente el Ministerio de Justicia y Seguridad. Estamos hablando alrededor de 15 conmutaciones pendientes que se presentaron en el año 2018. Defensores de derechos humanos denunciaron arbitrariedades cometidas por la Policía Nacional Civil y el personal del Ministerio de Salud, señalamientos a los que respondió el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Que todo el sistema de justicia y toda la institucionalidad del país debe de evaluar todos estos procesos. No solamente el sector justicia, puesto que los demás sectores del servicio público y también de otro tipo de servicios tienen que evaluar su desempeño, cuáles son sus políticas, las actuaciones que lleva a cabo en estos casos. La discusión para despenalizar el aborto y aprobar 4 causales sigue en discusión en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia. Este viernes, cientos de mujeres saldrán a las calles a pedir que estos procesos se agilicen en el Día Internacional de la Mujer. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.
La Dirección General de Centros Penales conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el Centro Penal de Ilopango. En ese lugar existen o se encuentran 2.200 privadas de libertad a las que se les brindan programas de apoyo. Las autoridades de seguridad estuvieron presentes en el acto donde se demostró el talento de las internas y donde se comprometieron a seguir esforzándose y ser parte de las iniciativas que les permitan reintegrarse a la sociedad. Y la diputada por el Partido Arena, Felisa Cristales, propuso reformas a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, esto con el fin de que se reconozca la violencia política. La legisladora sostuvo que el bloqueo que ha sufrido por no compartir las posturas de su partido político en la Asamblea podría considerarse como un tipo de violencia. Que estamos proponiendo la reforma 2 artículos para incorporar la violencia política como un tipo de violencia en contra de las mujeres. Tenemos 2 aspectos, tanto para las mujeres que quieren incorporar a la política como candidatas, que no se puedan violentar, que no se puedan excluir, que no se pueda adaptar las condiciones para que una mujer no entre a política, y la segunda parte de esta reforma, pues ya las mujeres en cargos públicos, ya las mujeres en la función pública, que a la hora de tomar decisiones no se nos pueda excluir y no se nos pueda tampoco amedrentar o por la fuerza obligarnos a tomar una u otra decisión. Organizaciones sociales y diputadas por el partido FMLN presentaron propuestas de reforma a la Ley Integral para una vida libre de violencia, además a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley de Igualdad de Género. El objetivo es coordinar las 3 normativas para defender los derechos políticos de las mujeres. Vamos a homologar las leyes que ya les mencionaba, pero hay un apartado especial en la Ley de Partidos Políticos donde estamos incorporando que los partidos políticos armonicen sus estatutos para rechazar y sancionar cualquier tipo de conducta de discriminación y de violencia política interna que puedan sufrir las mujeres. Sabemos que las mujeres no pueden participar simple y sencillamente porque no quieren, sino que en la realidad se encuentran con muchos valladares. A pesar de las oportunidades que las autoridades aseguran abrir para el sector femenino en el país, aún encontramos zonas donde cientos de mujeres tienen que realizar trabajos altamente sacrificados y mal remunerados. Uno de esos casos está en la zona oriental del país, específicamente en el municipio de Puerto El Triunfo. Julio Guevara nos ha preparado el siguiente reportaje. Es una mañana fresca y al malecón de Puerto El Triunfo comienzan a llegar varios grupos de mujeres. Se dirigen a la bahía, donde lancheros las esperan para emprender el viaje de todos los días. Panorama espectacular que irónicamente contrasta con sus vidas. Parece un paseo entretenido, pero ellas van en busca del sustento diario, a ejercer un oficio que muchos podrían pensar es solo para hombres. Trabajo pueden haber, pero como nosotros, hijos los que sean estudiados, dicen. Carmen es el nombre de esta mujer. Platicamos varios minutos, 15 para ser exactos, sin perder de vista a 2 amigas que la acompañaban y aprovechaban el viaje para desayunar. El recorrido terminó. Bajamos, mientras ellas se vestían con ropa resistente y cómoda para ingresar a terrenos que literalmente parecen pantanos. Estamos hablando de mujeres curileras, madres y algunas hasta abuelas que se ganan la vida entre manglares, recolectando conchas. Y imagínense que aquí pues el manglar es oro, digamos, porque aquí hay dinero. Lo importante es venir a buscarlo para encontrarlo. Zonas donde muchos jamás entrarían, pero ellas, movidas por la necesidad, lo hacen desde pequeñas. Lidiar con el lodo no es nada fácil, mucho menos con impresionantes raíces que deben cruzar a como de lugar. ¿Y qué decir de los insectos que las obligan a vivir con repelente en mano y puros entre sus labios? Mire, el complicado aquí es andarse doblando uno para allá y para acá, andar humando
porque aunque uno vaya a la iglesia siempre peca con andar humando, porque los ejenes son tremendos. Hay mareas que venimos a la 1 a curilear, salimos a las 5 o a las 6. Hay veces que se los negrea la cara de jejenes y zancudos. Más cuando comienza a llover. No, hombre, si uno no anda tranquilo, porque negrea de zancudo como que fuera colmena. Este es el trabajo que realizan aproximadamente 200 mujeres en Puerto El Triunfo. Vean. La extracción de 60 conchas a ellas les permite ganar $3. Eso cuando el día está bueno, pero aseguran que en ocasiones la marea no las deja trabajar y les toca regresar a tierra con $1 o $2. Entonces, ya para pagar recibos, que luz, agua y otros gastos, no los da. Es el diario vivir de estas mujeres que dejan todo en los manglares, bajo jornadas arriesgadas de 8, 9 o hasta 10 horas, pero que les permite cumplir la palabra responsabilidad por los suyos, venciendo terrenos movedizos ante la falta de oportunidades en una sociedad que parece tenerlas en el olvido. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. En minutos. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos se generan disturbios en la alcaldía de Ciudad Delgado, donde continúa la suspensión de labores. Continuamos con Hechos Estelar. Así es, tenemos más noticias en esta noche de jueves. Por segundo día consecutivo, empleados del área de recolección de desechos sólidos de la alcaldía de Ciudad Delgado mantienen una reducción de labores, aunque hoy, a primera hora, la situación se salió de control. Ernesto Cornejo tiene los detalles. A primeras horas de este jueves, un grupo de agentes del CAN de Ciudad Delgado arremetieron en contra de un grupo de sindicalistas que gritaban consignas en contra de la actual administración. Los disturbios dejaron como saldo 10 lesionados, entre ellos 5 mujeres, que fueron trasladados por socorristas hasta un centro asistencial. Porque nosotros estamos peleando nuestro derecho para todos, incluso para hasta los señores del CAN. ¿Pero por qué? Por orden de los jefes. Ellos les dijeron que nos echaran a nosotros. Mi compañera está bien grave. Nos vinieron a agredir a medianoche, a las 2 de la mañana, creo yo que es justo. Estamos peleando nuestro derecho. Nosotros vamos a topar hasta donde quede. Si es amanecer, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho. O todos en la cama o todos en el suelo, compañeros. ¿Sí o no? Para controlar la situación y evitar nuevos disturbios, llegaron hasta la comuna los elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil. Deber y obligación, pues, preservar todos los derechos de todas las personas, ¿verdad? Y la verdad, pues, vamos a garantizar que todo se lleve todo en orden. Y como les dije a ellos también, de que todo tiene que haber una coordinación por medio del diálogo para evitar cualquier consecuencia negativa, ¿verdad? Pese a los conatos de violencia, los sindicalistas anunciaron que la reducción de labores en la alcaldía de Ciudad Delgado se mantendrá hasta que el edil Elmer Cardosa responda a sus demandas. Entre estas está el pago de salario a tiempo, la nivelación de los sueldos y la entrega de equipos para la recolección de desechos sólidos. Humanos a este alcalde arenero, Elmer Cardosa, de intransigente, porque no se quiso quedar ni un momento a dialogar con nosotros como sindicalistas. Nosotros ya llevábamos unos puntos por los cuales íbamos a negociar y él se levantó de manera prepotente y la señora de los derechos humanos le insistió que se quedara. Y fue casi que a regañadientes que él se quedó escuchando un par de palabras que se le dijo, pero él no quiso y se fue. Por esa razón nosotros continuamos acá.
A raíz de esta problemática, los habitantes de Ciudad Delgado no han contado con el servicio de recolección de basura. A la fecha ya se acumulan 70 toneladas. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Maestros que laboran bajo la modalidad de contrato cerraron los portones de la Dirección Departamental de Educación exigiendo que se cumpla la renovación de su plaza por continuidad. Sostienen que ya llevan 2 meses sin recibir salario, pese a que existe un documento del Ministerio de Educación que lo establece. Está presupuestado. A nosotros nos están diciendo siempre que venimos acá que esperemos, que tengamos paciencia, mientras ellos sabemos bien que no es del desconocimiento de la población salvadoreña, que ellos en este momento están legalizando, vamos a decir así, o dándole continuidad a sus puestos laborales, mientras nosotros estamos quedando así con una gran inestabilidad laboral, lo que nos permite venir acá. Seguimos hablando de protestas. El Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos protestó por varias horas en las afueras de la institución ubicada sobre la Quinta Avenida Norte de San Salvador. El descontento es por supuestas decisiones arbitrarias y al margen de la ley que ha tomado la actual titular Raquel Caballero de Guevara. Y este día estamos exigiendo a la señora procuradora y al señor Marco Antonio Guevara, que es el esposo de ella, a que devuelvan lo robado de tantas contrataciones de sus parientes, porque aquí hay parientes de la procuradora y hay parientes del señor Marco Antonio Guevara, a tal grado que llega el cinismo de que el Tribunal de Ética Gubernamental la condena recientemente por la contratación o mejora de una de sus parientes, de sus hijastras, pero recientemente también ha contratado a su cuñado, al esposo de su hermana. Señora procuradora, devuelvan lo robado, ya basta de que la PDH usted la esté saqueando junto a su esposo. Las autoridades policiales localizaron el cadáver de un hombre envuelto en plástico sobre la 17 calle Oriente del barrio San Miguelito en San Salvador. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y las razones de su asesinato. Lo que sí afirmaron las autoridades es que iniciarán las investigaciones pertinentes. Y este miércoles se registraron 2 homicidios en lo que va de marzo, ya se reportan 42 y en el año 533. El promedio de crímenes diarios, según las autoridades, es de 7, según datos que maneja la misma Policía Nacional Civil. También les comentamos que 11 personas fueron capturadas por el delito de receptación durante un operativo ejecutado por la policía en talleres y puntos de venta de repuestos de vehículos ubicados sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, Avenida Bernal y Sierra Nevada de San Salvador. El objetivo del procedimiento es evitar el robo y hurto de vehículos. En medio de la emergencia en el penal de Quesaltepeque por el asesinato de 4 reos, el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, dice que aproximadamente se han realizado traslados de reos para aliviar el hacinamiento y permitir que otros pasen a esa área. Nosotros estamos trabajando en el Quesaltepeque un plan particular para mejorar la convivencia, mejorar el control. Se ha reforzado a nivel de seguridad. Estamos próximos también a trasladar de ese centro penitenciario a 156 mujeres del sector 1, que será un sector que quedará disponible para reubicar a población privada de libertad del sexo masculino. Comentamos que tenemos un resumen con más noticias. El vicepresidente Óscar Ortiz supervisó el avance de obras en la planta de energías del Pacífico en el puerto de Acajutla, Sonsonate, donde estuvo acompañado del presidente de CEPA, ingeniero Nelson Vanegas. La planta tendrá una inversión proyectada de $800 millones para generar energía eléctrica a menor costo y un mejor impacto en el medio ambiente. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén disminuyó la deserción escolar en los últimos años mediante inversión y medidas que impactan en la comunidad educativa. Esfuerzos como la universidad en línea y la gratuidad de la enseñanza en la Universidad de El Salvador para estudiantes de institutos públicos son otros esfuerzos para mejorar la educación.
Más de 47 millones de plantas de café certificadas fitosanitariamente, resistentes a la roya y de alto potencial productivo, fueron entregadas en los últimos años para apoyar al sector cafetalero. Como parte de esta renovación y en conjunto con el sector privado, fueron sembradas 115 millones de plantas de café en todo el país. Al regresar, quédese con nosotros porque al regresar le vamos a contar cómo avanza la discusión en la Asamblea Legislativa de la propuesta para incrementar el FODES a las municipalidades. noticias de última hora. Así es, tenemos información de última hora que se origina en Honduras y que tiene que ver con el edificio de la Asamblea Legislativa, valorado en $32 millones. El Banco Centroamericano de Integración Económica, en lo relacionado al contrato de préstamo denominado construcción del edificio para oficinas de diputados y grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, y la solicitud de reorientar 16 millones del mismo para infraestructura de 50 centros escolares, 14 bibliotecas públicas y 5 centros de arte y cultura, aclara que dado que el préstamo en mención se aprobó en base a las especificaciones técnicas del proyecto y tiene un destino establecido conforme al Plan Global de Inversiones aprobado por el banco, la solicitud de renegociar las cláusulas estipuladas en el contrato no pueden ser atendidas. Es decir, el Banco Centroamericano de Integración Económica está diciendo que no se pueden reorientar estos fondos para, digamos, proyectos escolares. Recordemos que el préstamo aprobado en la Asamblea Legislativa es de 32 millones. El presidente electo, a través de, digamos, los miembros del partido Gana en la Asamblea Legislativa, pidieron la reorientación, que fue apoyada también incluso por legisladores del partido Arena, pero el banco está respondiendo que no se puede atender esa petición porque ya está estipulado el destino de ese préstamo. Esto es lo último que está aconteciendo, un tema pues que ha acaparado la atención en las últimas semanas y que bueno, ahí tenemos la respuesta de este organismo financiero, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a continuar ahora con otras noticias. La Comisión Especial que estudia todo lo relacionado con el Tratado de Libre Comercio con Taiwán ha finalizado un informe favorable, parcial y recomienda a la Asamblea que desconozca tal denuncia. El informe pide desconocer la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán por no seguir el debido proceso. También presenta 6 recomendables, entre estos una reforma constitucional y la exoneración de aranceles con Taiwán. Es que se haga una reforma constitucional verdadera, donde el legislativo tenga la capacidad, tenga la idoneidad, la legalidad, el principio de legalidad de poder establecer lo que es tanto la denuncia de un TLC como la firma de un TLC. Creo que el señor presidente de la República puede perfectamente hacer la corrección, es decir, para que no haya impuesto, que el mismo se puede exonerar en beneficio de un país que necesita productividad, que necesita fuerza de empleo. Pero este documento no fue conocido en el Pleno, según el partido Arena, por presiones ejercidas por el gobierno de Salvador Sánchez Serén. El FMLN se defiende, señalando que el caso ha sido politizado. Anoche no pudimos enviar el dictamen dentro de la Asamblea Legislativa porque el FMLN estuvo haciendo presión a los diferentes grupos parlamentarios a través de Casa Presidencial. Se le hicieron llamadas a los grupos parlamentarios que forman parte de la comisión para pedirles de que el dictamen o el informe de la comisión no se diera el día de ahora. A raíz de eso, pues nosotros como Arena nos hemos sostenido de que tenemos que tomar una decisión lo más pronto posible. Lo que buscan es dilatar este proceso. Me imagino que la diputada, al quedarse sin argumentos válidos, ha de haber empezado a tratar de darle vuelta y echar, como se dice en buen salvadoreño, echarle el muerto al gobierno para ella lavarse las manos, cuando en realidad se han metido en un tema, uno, que no manejan, dos, que lo quieren convertir en un tema político central de ellos y no lo conocen. En relación a la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, el diputado Shafiq Handal alega que fue la isla asiática la que rompió relaciones diplomáticas con El Salvador. Que quien rompió las relaciones con El Salvador fue Taiwán, no fuimos nosotros. Así lo dijo oficialmente, y hay que recordarse, el canciller de Taiwán, de la provincia de Taiwán, así lo dijo. Fue una manera como decir, bueno, no son ellos los que rompen, soy yo, de digno.
El TLC finaliza el próximo 15 de marzo. El tiempo pasa y la incertidumbre se apodera de productores y exportadores salvadoreños. Ellos aún no tienen la certeza de que el gobierno de China absorba lo que compraba Taiwán y sobre todo que sea en los mismos términos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el presidente electo Nayib Bukele afirma que todavía no ha tomado una decisión respecto a si va a mantener durante su gobierno las relaciones diplomáticas con China Popular. Esto porque asegura que sigue recibiendo informes de supuestos tratos bajo la mesa que se hicieron con el actual gobierno. Sobre este tema también ha reaccionado el diputado Chaficano. Estamos analizando todavía, de acuerdo a toda la información que nos están dando, incluyendo los tratos bajo la mesa que hizo el gobierno actual con el gobierno de China, lo cual ha sido una de las razones por las cuales ni siquiera nos hemos reunido con la Embajada de China en El Salvador. ¿Qué tratos podrían estar ahí? Algunos tratos como financiamiento de campaña, por ejemplo, pero eso cuando lo tengamos más a detalle, lo vamos a hacer público. No puede partir de supuestos o creo o pálpitos. Él tiene que presentar pruebas. Si va a ser serio, que presente pruebas. Seguimos hablando del presidente electo Nayib Bukele. También anunció este día que el lunes 11 de marzo va a revelar los nombres de quienes van a integrar su equipo de transición, que va a trabajar con los funcionarios nombrados por el actual presidente Salvador Sánchez Serén para afinar los preparativos de la ceremonia de investidura, que será el próximo 1 de junio. La próxima semana, el presidente Bukele también viajará a Estados Unidos para reunirse con John Bolton, asesor de seguridad nacional, y otros altos funcionarios para abordar temas como la migración y la cooperación para el combate de la criminalidad. Los jefes de las distintas fracciones parlamentarias se reunieron con alcaldes de distintos puntos del país para acelerar la aprobación de un aumento del 2% a los fondos FODES. Durante la reunión, los diputados explicaron a los ediles que la iniciativa pasará a la Comisión de Hacienda, donde se va a estudiar el financiamiento y que de aprobarse posiblemente entrará en vigencia hasta el próximo año. La propuesta, ¿verdad?, para que el próximo año lo aprueben, ¿verdad?, en el aumento del 2% para las 262 municipalidades. Aquí no estamos que por un partido o por otro, no, sino que hay muchas necesidades en las alcaldías pequeñas, como la que es de Tepecoyo y algunos colegas, ¿verdad?, que de municipios pequeños, que necesitamos del FODES y no para malversar fondos. Con respecto a la solicitud del 2%, por supuesto que el gobierno tendrá la disponibilidad, pero hasta ahorita lo que se ha llegado es que se puede sacar un decreto en las próximas semanas en donde se solicita que el Estado pueda dar el 2% a partir del próximo año y que el nuevo ministro de Hacienda, que a partir de junio tendrá la batuta de la parte financiera del país, pudiera buscar los recursos y... Quien también se refirió a este tema fue el diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Reinaldo Carballo, quien dice estar dispuesto a votar a favor del incremento del FODES siempre y cuando las alcaldías destinen estos fondos para mejorar la infraestructura de las escuelas. Siempre y cuando ese 2% sea para utilizarlo en infraestructuras de cada municipio. O sea, que cada alcalde va a ser responsable de invertir ese 2% en infraestructuras de las escuelas de su municipio. En minutos le vamos a dar los detalles de los allanamientos en 2 oficinas de la Iglesia Católica en Costa Rica por una investigación contra un sacerdote. También este jueves la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, con el apoyo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, postularon al ecologista Félix Latzo al Premio Nobel de la Paz 2020. Los postuladores solicitarán al presidente electo Nayib Bukele la realización de la respectiva nominación al Comité Nobel noruego y también buscará el apoyo de anteriores receptores de dicho premio en la región de América y otras partes del mundo como Rigoberta Menchú, Juan Manuel Santos, entre otros. Félix Latzo es el creador del método de educación ambiental para la concientización ecológica Plantando América y sus programas gemelos Plantando Europa, Plantando Asia y en un futuro cercano Plantando Qatar.
¿qué está implementando para que la finalización de su primer ciclo coincida con el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol? Bien, interesante el planteamiento que nos hace Pamela. Vamos a cerrar con la cifra del día. Y es la siguiente: 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de Latinoamérica. Según esto lo ha revelado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Este dato es importante porque mañana se celebra el día o se conmemora el Día Internacional de la Mujer, porque para muchos grupos a nivel mundial dicen que esta no es una celebración, sino una recordación, donde se eleva una plegaria a la memoria de todas esas mujeres que a lo largo de la historia han ofrendado incluso su vida por luchar por la igualdad y por darle voz a las mujeres en el mundo. Bueno, así que desde ya, feliz Día de la Mujer, para que lo inicien con pie derecho el día de mañana, y por supuesto los esperamos a las 8 en punto a través de Canal 12. Así es, nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros, les esperamos mañana con más información. Buenas noches.